Apreciados amigos y hermanos, nuevamente con ustedes el pastor Darío Romero Telles desde la ciudad de Sucre. Después de un tiempo de pausa por algunas obligaciones que había que cumplir, ya que también hacemos labor presencial en algunas invitaciones, así que volvemos después de un tiempo para volver a retomar esta serie de exposiciones que habíamos empezado ya hace un tiempito atrás, bajo el título El reino de Dios y sus implicaciones con la política. Ya habíamos abordado en primera instancia el uso del término reino en el transcurso de la historia. Luego, ¿qué es el reino de Dios? Como segundo tema, para explicar un poco el significado del reino de Dios. El tercer tema que abordamos fue acerca del reino de Dios en la historia bíblica. Hoy abordaremos las características del reino de Dios. A manera de introducción, diremos, en la historia de la vida humana hubo varios sistemas de gobierno con sus propias características. Los ejemplos más conocidos ahora son el democrático, donde el poder reside en el pueblo, aunque sea teóricamente, dada a las circunstancias o la coyuntura que vivimos en estos tiempos. Y el otro sistema es el totalitario, en su mayoría presidido por gobiernos socialistas, donde el poder reside en el líder popular, aunque quieran disfrazarlo de una forma diferente, pero al final termina siendo eso, y ejemplos lo tenemos claros en Latinoamérica. Pero, ¿cuáles son las características del reino de Dios? Hoy abordaremos estas características basados en el pasaje bíblico de Salmo 103, versículo 19, que dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. O sea, estas características al final van a ir terminando que el reino de Dios se sobrepone sobre todos. Vayamos por las características. Tenemos 6 características. El primero, el reino de Dios es eterno en su mandato. No voy a extenderme en la explicación de esta característica. Solo voy a remitirme a los pasajes bíblicos que hablan acerca de esta característica. Y eso lo podemos ver en Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces aquí podemos ver que el reino de Dios es eterno en su mandato, no tiene ni principio ni fin. La segunda característica, el reino de Dios es universal en su extensión. Eso podemos ver en el Salmo 119, 91, que dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. O sea, Dios no solamente gobierna sobre un pequeño sector territorial, su extensión es universal. Nunca Él dejó de reinar. Y eso es lo que está diciendo en este salmo. Tercera característica, el reino de Dios es teocrático en su sistema. Como ustedes verán, ya que estamos en épocas eleccionarias en Bolivia, siempre buscamos las características, incluso populistas, de los que van a ser elegidos para cualquier cargo público. En el caso del reino de Dios, es teocrático en su sistema, y eso es lo que dice en el libro de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Repito, porque Jehová no mira lo que mira el hombre.
Cuarta característica del reino de Dios. El reino de Dios es espiritual en su autoridad. Mateo 28, 18 al 20, en este evangelio, Jesús dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando en Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, no está hablando de una autoridad política, cultural, económica. Está por mucho más que ello, por encima de lo político. Esta autoridad del que está hablando es autoridad espiritual en el cielo y en la tierra. Quinta característica: el reino de Dios es relacional en su estilo. ¿Ya? Hoy vemos normalmente que los estilos de gobierno más se caracterizan por la confrontación. En cambio, el reino de Dios es relacional en su estilo, y él lo ejemplifica de esta forma. Gálatas 5:14 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Romanos 12:10 lo fortalece más: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? El reino de Dios es relacional en su estilo. Finalmente, como sexta característica, vemos que el reino de Dios es soberano en su voluntad. No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar eso que dicen: la voz del pueblo es la voz de Dios. Esa es una de las falacias más grandes en la historia, que podemos decir que el pueblo decide o refleja la voluntad de Dios. Absolutamente falsa. La Biblia dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la clave en el reino de Dios es que su soberanía reside en su voluntad. Y también podemos resumir esos tres poderes que clásicamente gobiernan los países, especialmente en Latinoamérica, resumidas en el libro de Isaías capítulo 33, versículo 22, cuando dice: porque Jehová es nuestro juez, poder judicial. Jehová es nuestro legislador, poder legislativo. Jehová es nuestro rey, poder ejecutivo. Él mismo nos salvará. Entonces, para resumir, diremos que estas son las 6 características del sistema de gobierno del reino de Dios. El reino de Dios es eterno en su mandato. El reino de Dios es universal en su extensión. El reino de Dios es teocrático en su sistema. El reino de Dios es espiritual en su autoridad. El reino de Dios es relacional en su estilo. Y finalmente, el reino de Dios es soberano en su voluntad. Tomando en cuenta estas características, podemos concluir que el reino de Dios tiene muchas implicaciones con la política en la forma de administrar un Estado. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Así que, de esta forma hemos podido resumir las características del reino de Dios. Que Dios les bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.